contento porque estamos en la casa del Señor y qué bueno que podemos venir con un corazón dispuesto para alabarle, glorificarle y engrandecer su nombre. Hermanos, en este mes es un mes que hemos puesto como acción de gracia. En el grupo de la iglesia, de la congregación, pues muchos hermanos nos escribían en el WhatsApp dando gracias a Dios por tantas cosas que Dios ha hecho. Yo fui uno de los que menos escribí una sola vez, pero me gozaba, miraba a los hermanos que escribían y daban gracias al Señor por tantas maravillas que ha hecho en su vida. Y yo quería compartir, ya que era este mes que es de acción de gracias, quería compartir sobre estos momentos, ¿no?, que nosotros damos gracias a nuestro Dios. Hermanos, si en estos días de acción de gracias no es, yo miraba y decía, bueno, es un mes de acción de gracias, pero no es un mes ni es un día, es todos los días. Tiene que ser acción de gracias para nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Creador. Él es el que conoce tu pasado, tu presente y conoce el futuro. Y como conoce todas las cosas, por eso es que nosotros tenemos que darle las gracias, porque Él tiene dominio y control de todas las cosas en nuestra vida. Y no creas que a veces lo que te pasa es una casualidad. Porque a veces somos muchos dados a decir, bueno, es casualidad. En Dios no hay casualidad. En Dios hay bendiciones. Y cuando miramos a un Dios que es un Dios soberano, un Dios que tiene dominio y control de todas las cosas, entonces nos vamos a dar cuenta que en Él no hay casualidad, sino que todo lo que nos pasa es porque Él lo permite, tanto sea malo como que sea bueno. Puede ser una enfermedad, como también puede ser prosperidad. No predico prosperidad, porque la prosperidad es la que Dios da y la que Dios decide darnos. Pero cuando estamos en la buena, a veces somos dados a dar gracias a Dios. Pero como estamos en la mala, estamos aclamando. Y yo creo que tanto en la enfermedad hay que dar gracias a Dios, como cuando llega la bonanza, también darle la gracia a Él. Porque Él permite todas las cosas. El Salmo 100, el salmista está orando en este salmo y él dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno es el Señor. Su verdad por todas las generaciones. Yo no sé cuántas generaciones han pasado en trayectoria, pero si yo empiezo a contar desde mi abuelo, mi padre, y ya
en mí son 3 generaciones. Y si es de mi bisabuelo, serían 4 generaciones. Tatarabuelo, 5ª generación. Pero yo no sé si tú has conocido hasta 3eras generaciones. Se ha conocido tu bisabuelo, hay personas que han conocido a su bisabuelo, su abuela, y han conocido a su madre. Eso es un privilegio, yo no lo he tenido. Pero sería un privilegio, ¿no? Conocer esas generaciones. Pero es que por parte de mi madre, yo conocí a mi abuela y a mi abuelo, eran cristianos. Conocí a mi madre, fue cristiana. Y ahora yo sigo esa misma línea de creer en la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y cuando aquí el salmista dice que es bueno y su verdad por todas las generaciones, es porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios que no miente, es un Dios que su palabra es el sí y el amén, y que Él es un Dios que conoce todas las cosas. Él es un Dios de verdad. Pero Él dice: cantad alegre, habitante de toda la tierra. No está diciendo nombre alguno específico, sino que dice habitante de toda la tierra. Y toda la tierra, todo el ser humano tiene que reconocer que hay una verdad y se llama Jesús. Y que fuera de esa verdad no puede estar. El verso 4, Él le dice a esos habitantes de la tierra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. A todos los habitantes de la tierra, Él le hace un llamado: entrad por la puerta en acción de gracias. Y qué bueno que cuando tú y yo venimos al templo y venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor, venimos en acción de gracias. Pero cuando vamos a trabajar, nos presentamos y presentamos el trabajo y presentamos nuestra vida cotidiana, y en las faenas materiales siempre presentamos en acción de gracias. Pero cuando estamos en la casa también presentamos en acción de gracias. En toda la parte que estamos siempre en acción de gracias a nuestro Dios. Y entrar por su puerta con acción de gracias. Hermano, el agradecimiento debe ser una parte íntegra de nuestra relación con Dios. Y cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón que reconoce la soberanía de Dios, es un corazón que está feliz. Aleluya. Amén. Es un corazón bienaventurado. Por eso Jesús, allí en el sermón del monte, cuando estaba con los discípulos y la multitud, en Mateo capítulo 5, Él allí le dice: felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Capítulo 5, verso 8 de Mateo. Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los que creen en la palabra. Bienaventurados los que se dejan limpiar por la palabra. Amén. Porque ellos verán a Dios. Y qué bueno que tú y yo podemos estar con un corazón limpio. ¿Pero por qué un corazón limpio? Porque hay un agradecimiento íntegro, no un 50%, no un 25%, sino un 100% agradecido delante de Dios. Cuando Dios le estaba dando los mandamientos por medio de Moisés a su pueblo, Él
le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Él no le está diciendo, lo amarás el 25%, lo amarás el 50%. Él está diciendo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero amarás al Señor. Esto quiere decir que tiene que haber un corazón genuino, el 100% agradecido, de reconocer quién es Dios en mi vida, quién es Dios en la vida de mi familia, quién es Dios con mis hijos, quién es Dios en mi esposa, quién es Dios en mí, cómo Él obra, cómo Él trata, cómo Él nos capacita, cómo nos dirige. El Dios soberano. Hermanos, el libro de Efesios capítulo 5 verso 20, el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia de Éfeso, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces el dar gracias a Dios por todo se nos hace difícil. Porque cuando llega la bonanza, es bueno dar gracias. Pero cuando llega la escasez, empieza entonces la queja. Empezamos a quejarnos y a veces somos quejitas. Porque en vez de darle las gracias a Dios por lo que nos está pasando, le estamos presentando a Dios, mira que yo era en tal tiempo, tal. Comenzamos a caer en cara entonces a Dios lo que hemos hecho. Eso le pasó a Ezequías, a aquel rey, cuando Dios le mandó a decir, prepara tu casa que vas a morir. Y él se volteó a la pared, Ezequías, ¿no? Y él comenzó a decirle a Dios, es que tú sabes que yo fui bueno, y yo hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa. ¿Sabe una cosa? Que Dios también escuchó la oración. Tuvo tanta misericordia de él, que no salía el profeta del patio de la casa cuando volvió y le dijo, ve, dile a Ezequías que él no va a morir, que va a tener 15 años más. Yo también quisiera ser así, cuando tenga 80. Cuando tenga 80, decirle al Señor, yo fui bueno todo tanto tiempo que creí en ti, que el Señor le diga, va a durar 15 años más, 95. Pero, ¿sabe una cosa? Que Dios es soberano y Él se la sabe toda y una más. Y Él sabe que la vida del hombre, hermano, es muy egoísta. Somos egoístas, siempre. Somos así. No sé por qué, pero siempre queremos durar más de lo que tenemos que durar. Y Dios siempre, como se la sabe toda, Él a su debido tiempo te da el descanso que nosotros merecemos. Pero agradecemos a Dios por los que nos da, agradecemos a Dios por la familia, agradecemos por mis hijos, agradezco yo ayer, decía yo, agradezco a Dios por mi esposa, por mis hijos, porque a pesar de la adversidad siempre nos mantienes en victoria. Y dame decirte, es verdad. Pero miramos a nivel terrenal y agradezco a Dios por lo que me da, por la salud, por la fuerza. Hay muchas formas de agradecimientos a Dios, pero una de las cosas que tenemos que estar agradecidos es por la bondad de Dios, porque Él es bueno. Agradecido a Dios porque Él es bueno, no importando cuál sea nuestra circunstancia o cuál sea lo que nos dé, Él es bueno, porque conoce que no estamos capacitados para hacer con lo que Él nos da, hacer algo más, sino que nos deja
a nosotros cómo está. A veces, hermanos, pedimos sabiduría a Dios, pero Dios sabe que si nos da sabiduría, nos vamos a alejar de Él porque vamos a usar la sabiduría para otra cosa que no sea para su beneficio. Entonces nos deja a nosotros tal y como somos, así. Porque Él conoce nuestro corazón. Pero agradecido por la bondad de Dios, eso es algo bueno. Reconocer que Dios es bueno. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Aquí dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermano, la misericordia de Dios no es por un día. La misericordia de Dios no es por un mes. La misericordia de Dios no es por un año. La misericordia de Dios es eterna, por los siglos de los siglos. Y en estos días te decía, si miras la eternidad de Dios, no tiene fin. Porque si lo miras hacia la izquierda y empiezas a mirar hacia la izquierda, no vas a encontrar el principio. Y si te pones a mirarlo a la derecha, no vas a encontrar el fin. Porque es eternidad. Tiene su nombre, eternidad. Y la eternidad de Dios es por los siglos de los siglos. Y su misericordia es por toda la eternidad. Tiene misericordia con nosotros aquí en la tierra, pero después de la muerte tiene misericordia porque nos lleva a los lugares de descanso y después con nosotros va a estar por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Y su misericordia es por toda la eternidad. Y vale la pena servir al Señor. Amén. Vale la pena buscarle, vale la pena creer en su promesa, vale la pena decir que Él es un Dios grande. Y no importando lo que pueda decir el mundo, lo que pueda decir los demás, el desánimo que te pueda dar, mira a Jesús como autor, consumador de la fe. Porque Él es bueno. Hermano, dame decirte que por la bondad de Dios estás tú y estoy yo aquí. Porque Él es bueno. Porque nos sacó del lodo de la desesperación. Nos sacó del mundo y nos trajo a su luz admirable. Y hoy creemos a la promesa de Dios. Hoy creemos a su palabra. Hoy creemos que Él es un Dios real, porque por medio del Espíritu Santo nos ha dado convicción. Y puede ser que hayamos conocido a Dios por medio de que tu padre o tu madre te haya hablado. Que haya conocido a Dios porque un amigo te haya hablado. Puede ser que haya conocido a Dios porque un pastor o algún misionero te haya hablado. Pero puede ser que haya conocido a Dios porque te ha puesto de rodillas y has aclamado a Él. Puede ser que haya conocido a Dios por medio de que leyendo la Biblia y aquí puede ser también que haya dicho fue por casualidad. Porque no tenía nada que hacer un día y cogí la Biblia que encontré allí llena de polvo en una gaveta y empecé a leerla y me sentí confrontado por la palabra y Dios habló a mi vida y yo le conocí por eso. Puede ser que haya conocido a Dios de diferentes maneras
un llamado de Dios de diferentes maneras. Pero hermano, tú estás aquí por la misericordia de Dios. Y en esta mañana, una de mis oraciones era esa. Gracias por la iglesia Camino de Paz. Y yo le doy las gracias a Dios por verte a ti en esta mañana aquí. Agradecido de gran manera. Porque Dios empezó una obra en nuestra vida. Empezó una obra con Abel y Ada. Empezó una obra conmigo, empezó una obra contigo. Pero Él no la ha terminado. Amén, aleluya. Él la va perfeccionando. Amén. ¿Y sabe cuándo vas a terminar esa obra? Cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí vas a terminar la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Porque todos los días Él está trabajando contigo y conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Y le damos la gracia a Él. Porque todos los días trata con cada uno de nosotros. De diferentes maneras Dios trata. De diferentes formas Dios trata contigo y conmigo. Hermanos, y le doy gracias a Dios por verte a ti en esta mañana. Y le doy gracias a Él por darme la salud y la fuerza de estar también aquí. Aleluya. Porque ustedes completan mi gozo. Amén. Pablo le decía a los filipenses, si hay virtud alguna, si hay consuelo alguno en ustedes, si hay comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, él decía, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Amén. Y eso es lo que tú y yo estamos en esta mañana sintiendo lo mismo. Sintiendo una misma cosa, sintiendo un mismo gozo, que estamos sirviendo a un mismo Señor, sirviendo a un mismo Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que no importando la circunstancia, Él está ahí y nos lleva en sus brazos. Todos no tenemos el mismo problema. Todos no tenemos la misma enfermedad. Pero sí todos tenemos un mismo sentir, que es de servir el nombre del Señor. Y por eso lo alabamos. Y por eso le glorificamos. Y por eso le damos la gracia, porque Él es bueno y misericordioso. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 8, Pablo está orando y en esta oración está dando gracias a Dios por el número de creyentes que estaba en la ciudad de Roma. Por aquellos judíos que habían creído. Por aquellos gentiles también que habían creído. Y él allí, en esta oración, él da la gracia. En el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 8. Desde el verso 8 hasta el 12. Dice aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y eso es lo que tú y yo hacemos, orando el uno por el otro. Sin cesar en nuestras oraciones hacemos mención de cada uno de ustedes por la misericordia de Dios. Y sigue diciendo, rogando que algunas
de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y en mí. Y es que hay algo común entre nosotros y es la fe. Una fe que se agiganta. Una fe que permanece. Una fe que nos da convicción cada día más por medio del Espíritu Santo. De saber que a pesar de las circunstancias, Dios tiene dominio y control de todas las cosas. Dios tiene dominio y control de todas las cosas. Y qué bueno que cuando nosotros, hermanos, podamos hacer algo, lo primero es que lo dediquemos al Señor. Cuando estamos haciendo algo, siempre presentarlo al Señor y pedir la dirección de Dios. Pero después de verlo ejecutado, de verlo hecho, darle la gracia a Él por su bondad y su grande misericordia. Amén. Salomón, él tenía que hacer el templo. David tenía los materiales, tenía todo preparado. Él quería hacer el templo. Dios le manda a decir por medio del profeta y le dice, dile a David que yo lo saqué de su casa y que lo saqué de donde él era pastor. Y que también lo llevé al lugar donde fue rey. Pero dile que él no me va a hacer caso. Yo lo miré cuando él era pastor y lo saqué de allí. Lo miré cuando no había necesidad de rey y lo puse como rey. Aleluya. Ahora él me quiere hacer casa y lo estoy viendo, pero él no puede hacerme casa. Ahora quien le toca hacer casa va a ser a su hijo Salomón. Pero David tenía los materiales. Y Salomón hizo casa. Y después que hizo el templo, se lo estaba dedicando a Dios. Y cuando él se lo estaba dedicando a Dios, cuando terminó, él entonces, con todo el pueblo y los sacerdotes daban gracias, diciendo porque él es bueno. Y el templo se llenó de la gloria de Dios cuando ellos estaban dedicando el templo para Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13 y verso 14. Y vamos a leerlo. Segunda de Crónica, capítulo 5, verso 13 y verso 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Dios. Aleluya. Esto era, hermano, una dedicatoria, dedicando el templo para Dios. Pero qué bueno que cuando tú y yo, como templo de Dios, buscamos de su presencia y nos dedicamos y nos presentamos delante de Él y decimos: Señor, aquí yo estoy, para que tú hagas conmigo conforme sea tu voluntad. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que viva Cristo en mí. Entonces empieza a haber una transformación en nuestra vida. Aleluya. Amén. Empieza a cambiar nuestra vida y empieza a llenarse la casa de la gloria de Dios. Aleluya. Empieza a llenarse la casa de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos depositamos en su presencia, y aclamamos en oración y nos depositamos bajo su soberanía para que Él sea guiando nuestros pasos. Y si nosotros como iglesia, hermano, hacemos eso, como Salomón estaba presentando el templo, dedicándolo para Dios, y nosotros presentamos nuestro templo, dice la Biblia que es morada y templo del el Espíritu de Dios, y nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si somos morada y templo del Espíritu Santo, nos presentamos delante de Él para que Él siga haciendo la obra en tu vida y en mi vida. Por eso somos barros en la mano del alfarero. Y cuando Él empieza a hacer una obra, puede hacer que mordiándonos, como Él es el alfarero, puede hacer que nos desbaratemos en sus manos, porque Él quiere hacer una obra más perfecta en tu vida y en mi vida. Pero que haciendo una obra puede hacer que el martillo duela por los golpes del martillo, pero puede hacer que metiéndose en el fuego puede hacer que nos pueda quemar un poco, porque Él está haciendo una obra. Y cuando Él va perfeccionando en nosotros la obra, puede hacer que pasen muchas cosas, porque hay cosas que nosotros quizás en nuestro interior decimos que está bien, pero Dios la ve que está mal y la va a perfeccionar y va a cambiar. Y cuando quiera cambiar el hábito de nosotros hablar, cuando quiera cambiar en nosotros la manera de ser, la manera de expresarnos, entonces nos vamos a sentir incómodos y vamos a sentir que es algo que no podemos soportarlo, pero es que Dios está haciendo la obra, porque quiere algo mejor para ti y para mí. Hermanos, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego y consumió todo el holocausto, y el pueblo se puso de rodillas y dijo: porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 3. Si lo leemos desde verso 1, capítulo 7, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén.
misericordia de Dios es para siempre. ¿Y por qué más tenemos que estar agradecidos? Agradecidos por su santidad. ¿Sabe por qué somos santos? Porque Dios es santo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Agradecido por la santidad de Dios. Dios te ve a ti perfecto, te ve santo, porque nos ve cubierto con la sangre de Jesús. Amén, aleluya. El Salmo 30, verso 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. En otra palabra, expresa una gratitud a su santidad, la gratitud a un Dios santo. Y de la única manera que tú y yo podemos presentar en gratitud a Dios, viendo a un Dios santo, es siendo santo. Sé santo porque yo soy santo. Y esa santidad, hermano, es algo que no se puede buscar de iglesia en iglesia. A una vez una persona que estaba buscando una iglesia que predicara la santidad. Y estuvo aquí en Tudela buscando muchas congregaciones porque quería una iglesia que predicara la santidad. Pero Abel una vez le dijo a esta persona, tú no vas a encontrar una iglesia que predique la santidad mientras tú no busques tú misma la santidad. Hermano, la santidad no se puede predicar. Y por más que tú y yo prediquemos la santidad, no vamos a ser santos a menos que decidamos buscar la santidad con Dios personalmente. Porque por más que predique la santidad, no vas a ser santo. Y por eso le damos la gracia a Dios por su santidad. Porque nos hace santos. Nos ha redimido por su sangre, mediante la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Y hoy somos santos. Él nos ve limpio, porque nos ve cubierto con la sangre de Jesús. Agradecido también por su dádiva. Agradecido por la dádiva de Dios, y no es solamente por lo bueno terrenal que tenemos, sino por algo precioso que nos ha dado, y es la salvación. Nos ha dado salvación por medio de Jesús. Nos ha dado redención por medio de Jesús en la cruz de Calvario. Esa dádiva que Él nos dio, ¿por qué? Porque Él es bueno. Él es Dios bondadoso. Y Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 9, verso 15, él le está hablando a ellos, pero es que terminando este capítulo, él aquí no encuentra más que agregar y tiene que decir, gracias a Dios por su don inefable. Hermano, la palabra inefable es algo indescriptible, no se puede describir, ya que no podemos describir la grandeza de Dios, no podemos describir la bondad de Dios, no podemos describir su obra redentora por medio de su Hijo Jesús, que envió a morir en la cruz de Calvario. Por más que nosotros podemos hablar, podemos llenar páginas y libros mencionando lo que es Dios, y no vamos a encontrar, porque es algo indescriptible. Por eso Pablo aquí tiene que decir gracias a Dios por su don inefable. Y es que tú y yo no hay palabra para expresar
agradecimiento hacia Dios por todo lo que nos ha dado, por una preciosa salvación, porque es un misterio. El Evangelio también es un misterio. Por más que vayas buscando y buscando, no vas a encontrar. Por más que te profundices buscando de Dios, no vas a encontrar una respuesta sobre el Evangelio, porque solamente es algo, solamente podemos decir, es algo precioso, es algo bello, es algo que no podemos describir. Si buscamos la historia de Jesús, no se puede describir. Y Juan tiene que decir, es que si se escribirían los libros, si se escribirían libros sobre lo que Jesús hizo en la tierra, no cabrían en la tierra o en el mundo los libros que se podían escribir de Jesús en las tantas cosas que él hizo. Porque es algo indescriptible. ¿Y sabe qué es lo que tú y yo solamente podemos decir? Gracias, Señor. Porque por más palabras de agradecimiento que podemos decir, no alcanzamos a llegar al conocimiento quién es Dios en nuestra vida. Y solamente lo que podemos decir, gracias, Señor.